En la iglesia estuvimos hablando acerca de una serie de ángeles y demonios, ¿no? Y pues estuvimos cubriendo temas acerca de lo que son los ángeles, de estos seres espirituales, de Satanás, del atamiento de Satanás, pero me pareció bien concluir, por eso aparece ahí la lección número 10, hablando un poquito de las estrategias actuales de Satanás. ¿Esto por qué? Porque lo que a veces podemos ver es que lamentablemente se ha creado como un sensacionalismo, ¿no? Alrededor de lo que es Satanás y de lo que implica su actuación o su influencia hoy en día, ¿no? Muchas personas, incluso de la iglesia, piensan que los demonios hoy en día actúan a través de lo que llaman la posesión demoníaca o a través de estas apariciones físicas, ¿no? O de estos acontecimientos extraordinarios que obviamente nosotros entendemos que hoy en día no pasa igual como sucedía en los evangelios y en el libro de los Hechos, ¿no? El enfoque de la lección de esta noche trata más acerca de unas estrategias o de una manera que trabaja Satanás mucho más poderosa que este tipo de manifestaciones, ¿no? Que es el engaño. Y esto lo podemos ver desde el huerto del Edén, ¿no? Desde el huerto del Edén, donde Satanás ha tratado o ha utilizado esencialmente el mismo método, ¿no? Su objetivo, al igual que hoy en día, no era solamente hacer que las personas pecaran, ¿no? Y esto lo aclarábamos nosotros ahí en la lección, porque uno de los, digamos, de los pensamientos que tienen las personas es que cuando había posesión demoníaca era para que la persona pecara. Y hoy en día en muchas iglesias, en muchas denominaciones se cree que hay espíritus que poseen a la persona y que el pecado que cometen lo hace es por medio o el pecado que hacen ellos es por el espíritu que lo poseyó. Pero no, en la Biblia no se ve digamos, ese propósito. Lo que hacía el demonio era apoderarse de esta persona, del control de, digamos, de la libertad de esta persona. Y pues era más de hacerlo sufrir, ¿no? De tener estas aflicciones físicas y espirituales, ¿no? Pero yo quiero centrarme hoy en que analicemos las escrituras para poder analizar tres estrategias principales en las cuales Satanás opera, que es el de desorientar, el de distorsionar y el de engañar, ¿no? ¿Y por qué di el texto de Génesis capítulo 3? Porque claramente en la tentación de Eva, ¿no? Podemos ver es que aparecen estas tres estrategias, ¿no? Y el objetivo final de Satanás era o es siempre alejar al ser humano de la verdad. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 hace esta advertencia para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, ¿no? Aquí cuando el apóstol Pablo habla de maquinaciones, está hablando de malas intenciones. Así como Dios quiere ganar nuestra alma y hace todo lo posible a través de su misericordia, a través del evangelio, a través de la predicación, a través de las mismas pruebas, hacer ese llamado al arrepentimiento, Satanás, a través de la tentación, a través de todas estas estrategias, busca es alejarnos, ¿no? Y estas maquinaciones, estas malas intenciones siempre van a estar en la vida de nosotros como cristianos.
Sabemos que Satanás no descansa, Satanás no tiene tregua, Satanás no tiene vacaciones, Satanás 24 horas, 7 días a la semana está en pro en destruir a toda la humanidad, pero especialmente a los cristianos y alejarnos de esa, digamos, de esa bendición que estar con el Señor. Y algo que muchas veces se utiliza o que puede llegar a ser contraproducente mejor para el cristiano es la ignorancia, ¿no? La ignorancia espiritual. Recordemos que una de las razones por las cuales muchas personas pierden la batalla contra Satanás es esta misma, o sea, porque ignoran las maquinaciones, ignoran la manera en que Satanás hoy actúa. Por eso vamos a mirar la primera parte que es el de desorientar, ¿no? Lo primero que busca Satanás en el mundo es desorientar a la persona, ¿no? Y si miramos un poquito este, esta, si miramos un poquito este significado o esta palabra, significa que el enemigo quiere hacer perder la dirección espiritual, desviar la atención de Dios y crear dudas acerca de su palabra, ¿no? Por eso el enemigo sabe que cuando una persona pierde de vista a Dios, queda vulnerable a cualquier influencia. Si miramos en Génesis capítulo 3 versículo número 1, donde empieza Satanás a confrontar o a tentar a Eva, no lo hace de una manera, eh, de una manera clara, sino que empieza con una manera muy sutil, muy engañosa, ¿no? Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, ¿no? Entonces, al parecer, era normal, no sé, yo hablaba y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, cómo Eva no se sorprendió de que una serpiente le hablara o que un animal le hablara. Si a mí particularmente llegara un perro, un gato, un loro, bueno, un loro no tanto porque los loros digamos que repiten palabras, pero si no sabemos claramente por qué podía comunicarse o no hubo mejor esa, como esa sorpresa de Eva al que un animal lo comunicara, pero aquí es donde empieza la estrategia para desorientar a Eva, ¿no? Porque no empieza a decirle a Eva directamente que comiera del fruto, ¿sí? Porque pienso que si lo hubiera hecho así, tal vez hubiera fracasado en su propósito. Él empieza con una cascarita. Si ustedes leen ahí la pregunta de Satanás, tiene su cascarita, ¿sí? Empieza a decir, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La cascarita está ahí porque Dios no le había dicho a Eva y a Adán que no comieran de todo árbol, sino de un árbol en específico, ¿no? En un árbol en específico, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso, si ustedes leen más adelante la respuesta de Eva, es aclarando que Satanás estaba equivocado. Porque Eva lo que dice, no, nosotros podemos comer de todo árbol, podemos comer de todo fruto, únicamente nos está prohibido este particular, ¿sí? Y aquí es, empezamos a ver cómo la estrategia de desorientación empieza a ser efectiva. Primero, eh, Adán, Satanás no negó inmediatamente eh, lo que Dios había dicho, o sea, no comenzó negando lo que Dios había dado, ¿no?
comenzó fue sembrando dudas, ¿sí? Esta pregunta con que Dios os ha dicho, ¿no? Esto tenía el propósito de mover la atención de Eva hacia la obediencia o de la obediencia hacia el cuestionamiento. Aquí es donde Eva pasó a enfocarse en lo que Dios había dicho, a enfocarse a lo que lo, en lo que la serpiente había sugerido. Este fue el primer error de la caída del hombre, ¿no? Y siempre debemos recordar que antes que Satanás pudiera engañar completamente a una persona, siempre va a procurar desorientarla, ¿sí? Entonces aquí desenfocó completamente a Eva de lo que Adán, de lo que el Señor le había dicho, sino que empezó a hablarle acerca de, o cuestionarle acerca de lo que el Señor le había dicho, ¿sí? Y hoy en día pasa exactamente igual, ¿no? Pasa exactamente igual. Tal vez una de las maneras en que más a Satanás desorienta al ser humano es con los afanes de la vida, ¿no? Es a través de las preocupaciones. Vea lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Es claro que los espinos aquí representan las preocupaciones, las ansiedades, las distracciones de la vida. Observe, hermano, que la semilla cayó en buena tierra y esta era suficiente para germinar. Pero los afanes, los espinos crecieron alrededor y terminaron sofocándola, ¿no? Esta imagen, hermanos, es poderosa porque es increíble, o lo que ustedes pueden ver es que la palabra no fue rechazada directamente, sino que simplemente fue desplazada por otras preocupaciones. Satanás no siempre logra que una persona abandone su fe de una manera automática, sino que muchas veces basta con mantenerla tan ocupada y preocupada que no tenga tiempo para cultivar esa relación con Dios. Muchos hoy en día no tienen tiempo para congregarse, para orar, para escuchar de la palabra de Dios. Y gran parte de las excusas que sacan es que no hay tiempo, que tienen que trabajar, que tienen que estar en sus oficinas, en sus negocios. Ahora, es verdad. Lamentablemente, la economía de muchos de nosotros no es una economía fuerte y muchos tenemos que depender de nuestro trabajo. Ahora, no está solamente esas preocupaciones económicas, hay preocupaciones familiares, preocupaciones con nuestros hijos, preocupaciones en nuestro trabajo, preocupaciones en nuestra vida secular, que muchas veces desenfoca y desorienta lo que realmente nosotros tenemos que buscar. Satanás no solamente, digamos, va a querer como tratar o no va a tratar mejor de sacarnos de la iglesia de una manera repentina, sino lo hace a través de todo esto, porque nos vamos enfriando, nos vamos alejando cada día más de los asuntos espirituales, ¿no? Dios sí dice que tenemos que trabajar, que tenemos que responder, que tenemos que arreglar nuestros asuntos, pero muchas veces lo que hacemos es desplazamos a un lado todas estas cosas, desplazamos nuestra vida espiritual por sencillamente empezar a buscar estas cosas, ¿no? Por eso el apóstol Pablo en su libro de los Efesios dice lo siguiente. En su libro de Filipenses dice lo siguiente, ¿no? Por nada estéis afanosos, sino sea conocida nuestra
sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿sí? Es claro que la defensa que tenemos nosotros para que Satanás no nos desoriente es llevando todas estas peticiones delante de Dios en oración y ruego, ¿sí? Vea lo que dice Mateo 6:33, que es un texto muy conocido en la iglesia, que es: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Cómo empieza Satanás a destruir al cristiano? ¿Cómo empieza Satanás a tratar de que el cristiano se vaya de la iglesia, que el cristiano caudique, que el cristiano no siga adelante? Pues a través de desorientar, de desenfocar a la persona. ¿Cuántos de nosotros no estamos desenfocados? ¿Cuántos de nosotros no estamos en estos momentos pensando en alguna otra cosa, dándole prioridad a cosas que son importantes, pero que lo que hacen generalmente es dejar a un lado nuestra vida espiritual? Y parte es porque pensamos que tenemos el tiempo para arreglar esas situaciones y luego volver a retomar nuestra vida espiritual. Hay muchos hermanos que dicen: no, cuando yo me jubile, cuando yo me gradúe, cuando yo tenga mi vida económica estable, ahí sí empiezo a asistir mejor, a predicar, a comprometerme. Y esa es la manera en que Satanás desorienta a muchos, los desenfoca. A veces los trabajos pueden complicarse, nuestra vida económica puede también no tener de pronto esa estabilidad que queremos, y se nos va a pasar los años y no vamos a tratar de seguir adelante como Dios quiere. Y esto hace parte de la obra de Satanás. Lo otro es que Satanás busca distorsionar, ¿no? Buscar distorsionar, ¿no? Como veíamos hace un momento en Génesis, bueno, vamos a mirar primero qué es distorsionar. La palabra distorsionar significa alterar una verdad para que parezca diferente a lo que realmente es, y mezclar la verdad con error. También significa cambiar el significado original, ¿no? Una mentira generalmente es más creíble cuando está mezclada con la verdad. El punto es que Satanás quiere que nosotros nos alejemos de Dios y estemos convencidos de que no estamos haciendo mal. Ese es el punto. Si usted habla con la mayoría de personas, de cristianos que hoy no están en la iglesia, ellos piensan muchas veces que lo que están haciendo es algo que es normal o que no tiene de pronto repercusiones más, digamos, espirituales o más graves de las que ellos piensan, ¿no? Hay muchos cristianos que se alejan de la iglesia pensando que están haciendo lo mejor para su vida. Hay muchos cristianos que se alejan de Dios justificando algunas cosas que para ellos realmente valen la pena que así sea, ¿no? Por eso, cuando leemos los versículos 2 y 4 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles y del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? O sea, Satanás, en este momento, aunque Dios le dijo que iba a morir, Satanás le dijo: no moriréis, no, no moriréis. O sea, Satanás no creó una nueva realidad, simplemente alteró lo que Dios había dicho.
Por eso esa estrategia sigue siendo muy utilizada por Satanás actualmente, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través de la confusión doctrinal, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes ven gran parte de de las iglesias, de la confusión religiosa, del error doctrinal que hay hoy en día, está basada en esto que estamos hablando. De pronto, mucha o no, tal vez la gran mayoría, porque pues no todas, pero sí la gran mayoría del error doctrinal utiliza la Biblia, ¿no? La gran mayoría habla de Dios, la gran mayoría ayuda, la gran mayoría tiene cosas buenas. Toda iglesia católica, pentecostal, adventista, mormones, bautistas, testigos de Jehová, toda iglesia tiene algo bueno, ¿no? Y ahí es donde empieza este asunto, porque aparte de desorientar, lo que hace Satanás es distorsionar para muchos, pero ¿cómo me puede decir usted que está mal esta iglesia si muchos llegan allá, muchos se arrepienten? ¿Cómo me dicen ustedes que este profeta no es un profeta de Dios si parte o muchas cosas de lo que dice es verdad? Mi hermano ha ido a esta iglesia y se ha rehabilitado de las drogas. Mi papá dejó de tomar yendo a esta iglesia. En esa iglesia a veces nos ayudan con mercados. ¿Cómo dicen ustedes que el diezmo no es bíblico si yo he diezmado y he sido bendecido? O sea, todo esto tiene este patrón. Satanás siempre busca alterar una verdad, mezclar la verdad con error y cambiar ese significado original, como lo hizo con Eva, ¿no? Por eso dice aquí, segunda de Timoteo 3 16 y 10, segunda de Timoteo 4 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿sí? Aquí la palabra sana doctrina significa que estas personas eh, no aceptarán, ¿no? No aceptarán, eh, digamos, una enseñanza saludable, una enseñanza pura, una enseñanza conforme a la Biblia, ¿no? O sea, el problema muchas veces no es que haya falta de maestros, sino la abundancia de maestros que enseñarían a la gente lo que desean escuchar. Por eso Satanás utiliza esa estrategia para desorientar al creyente, haciendo que sustituya la verdad revelada por opiniones humanas, filosofías populares o enseñanzas agradables al oído. Cuando una persona deja de examinar las escrituras por sí misma y depende exclusivamente de los líderes, de las redes sociales, de las tradiciones o algo peor, de las experiencias personales, se vuelve vulnerable al error. Por eso el apóstol Pablo enseña que no toda enseñanza aparentemente profunda proviene de Dios. Sabemos que Satanás puede utilizar sistemas de pensamientos que parecen sabios, pero que terminan alejando a las personas de Cristo. Vea lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sí? La mejor defensa, hermanos, contra esta confusión, contra esta estrategia de Satanás, es el estudio constante de la palabra, ¿sí? Eh, a ver, yo les voy a dar un ejemplo que suele pasar en las congregaciones, ha pasado en la congregación donde yo predico, es que muchas veces hay errores, no errores malintencionados, pero muchas veces hay errores. A veces, en el caso mío, hemos puesto o he puesto referencias equivocadas. Por ejemplo, en este caso,
el texto es Colosenses 2:8. A veces hay un lapsus y coloco Colosenses 1:5, o sea, la referencia que no corresponde al texto. Y lo curioso es que muchas veces pasa desapercibido ese error, ¿sí? Y yo meditaba acerca de esto porque muchas veces en la congregación hay 40, 50 miembros y se supone que todos estamos atentos a lo que se está enseñando. Obviamente hay algunas ocasiones donde sí hay algunos hermanos que levantan la mano y resaltan esa equivocación. Pero lo curioso es que a veces eso pasa y no hay en estos 40 que estamos ahí, incluyendo el que está predicando, se aperciben de esa situación. Entonces, esto suele pasar porque nos confiamos mucho en el hermano que predica. Ah, no, es que el hermano que enseña es un hermano que es de buen testimonio, un hermano muy sabio, un hermano que tiene muchos años en el evangelio. Y sí, puede ser, pero usted no puede dejarse confiar porque como hablábamos, así como nosotros exhortamos a las personas de estas denominaciones, de estas sectas, que tengan cuidado, que escudriñen por sí mismos lo que se les enseña, nosotros también lo debemos hacer, así estemos en la iglesia de Cristo. Ustedes saben, hermanos, que de dónde salió el error, de dónde han salido los errores doctrinales de la iglesia del Señor. Hoy en día se enseñan cosas completamente opuestas de lo que es la doctrina del Señor y muchos de estas enseñanzas vienen de hermanos que en algún momento enseñaron la verdad, pero a través de lo que habla aquí, de sus concupiscencias, lo que hablaba, me vuelvo acá, ¿no? Porque dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, el problema es que muchas veces hay maestros que no enseñan la verdad porque realmente les parece que sea algo que ayuda a la persona, sino que muchas veces distorsionan esa verdad porque necesitan que se amolden a lo que ellos piensan, a sus malas concupiscencias, ¿no? Todos conocemos el texto de Hebreos 11:17. Dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿sí? O sea, los creyentes de Berea son un modelo de discernimiento. Y por último está el engaño, ¿sí? Sabemos que Satanás es el maestro del engaño. ¿Qué significa engañar? Engañar, pues obviamente significa hacer creer que lo falso es verdadero, ¿no? Eh, Presentar lo malo como bueno y convencer a una persona de actuar sobre una mentira, ¿sí? Entonces, en las escrituras encontramos que el engaño es una de las armas más poderosas de Satanás. ¿Por qué? Porque actúa sobre la mente y el corazón y la voluntad del ser humano, ¿sí? Entonces el engaño de Satanás es el resultado de un proceso, hermanos. Primero, el de desorientar a la persona. Segundo, el de distorsionar esa verdad. Y finalmente, el engaño, logrando que la persona crea y actúe sobre esa mentira. Por esta razón, el engaño espiritual es tan peligroso. ¿Por qué? Porque la persona engañada generalmente no sabe que está siendo engañada, ¿sí? Vea lo que dice Primera de Timoteo 2:14. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, ocurrió en transgresión. Aquí la palabra engañar que utiliza el apóstol Pablo significa seducir completamente, extraviar por medio del error o hacer creer una mentira como si fuera una verdad. Eva no cayó porque desconociera los mandamientos de Dios.
todo lo contrario, cuando le preguntó la serpiente qué era lo que había dicho el Señor, ella la repitió de una manera clara. No, ella conocía claramente lo que Dios le había dicho, ¿sí? Por eso el asunto es que Eva cayó y comió del fruto, fue convencida que lo que estaba haciendo era algo que le convenía a ella, ¿sí? Porque si ustedes miran la historia, van a entender de que Satanás empezó a generar dudas sobre ella, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted mira cuando dice Satanás que Dios sabía que si ellos, o Dios conocía que si ellos empezaban a conocer el bien y el mal, pues serían como Dios, y eso no le convenía a Dios. Empezó a generar esa duda sobre, sobre Eva, ¿no? Entonces, así es Satanás con nosotros hoy en día. Recordemos este proceso. Primero desorienta, luego distorsiona y terminamos nosotros siendo engaños. Vean, engañados. Les doy un ejemplo. Cuando la persona deja de asistir o cuando usted tiene que tomar la decisión entre asistir, porque a veces obviamente uno puede dejar de asistir por alguna situación real o un inconveniente que se me sale de las manos, ¿no? Estoy enfermo, de pronto el trabajo donde estoy no me lo permite. Bueno, hay muchas cosas, pero de pronto resulta que hay alguna situación donde yo tengo que elegir entre ir a la iglesia y o hacer eso que se me está proponiendo. Puede ser un paseo, puede ser una visita de un amigo, puede, bueno, ya ustedes me entienden. Pero vea que muchas veces nosotros, aunque conocemos el mandamiento de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, empezamos a razonar como lo hace Eva. Bueno, pero al fin y al cabo es solamente una reunión de las muchas que van a haber en el año. O sea, faltar a una reunión no pienso que tenga problema. Faltar de pronto entre semana, bueno, no importa porque lo importante es el domingo. Desde que yo vaya el domingo no tiene problema. Entonces, conozco muchos que empiezan a razonar y empiezan a justificar su inasistencia. Obviamente hay muchas otras cosas que podemos sumar, el leer la Biblia, el predicar, el llegar a ofrendar, ¿no? Hay personas que no ofrendan y entienden y empiezan a justificar el por qué no lo ofrendan. Pero es lo mismo que estamos hablando. Satanás convenció a Eva, la engañó para que ella comiera el fruto. De pronto hoy está engañando, distorsionando esa verdad, desorientando a la persona para que no ofrende, para que no asista, para que no predique, para que no ore. Y el problema es que le estamos haciendo el juego ¿a quién? A Satanás, ¿sí? A Satanás, ¿sí? Por eso, siempre que usted mire, la serpiente logró convencer a Satanás a través de tres mentiras, ¿sí? Eh, por eso, esta mentira es clara. Por ejemplo, muchas a veces pecan y piensan que no habrá consecuencias de eso que hizo. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado o hemos tomado la decisión de hacer algo que sabemos que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, pero aún así pensamos que no tiene ninguna consecuencia espiritual? Otra mentira que estableció ahí Satanás era que Dios estaba reteniendo algo bueno, ¿sí? Algo bueno, ¿sí? Bueno, pero si yo dejo de asistir por trabajar y de pronto me va bien en el trabajo, pues voy a tener mejores ingresos para poder ofrendar mejor. O más adelante voy a tener un ahorro para poder dedicarme más a la predicación,
dedicarme más a la iglesia, a comprometerme, ¿sí? Entonces a veces justifican su frialdad espiritual porque piensan que lo que está haciendo le puede traer algo mejor. Y también que la independencia de Dios iba a producir una mayor satisfacción. Este continúa siendo el núcleo de todo engaño satánico, ¿no? Hacer creer que existe algo fuera, mejor fuera de la voluntad de Dios. Por eso, eh, Satanás hoy engaña a través de todo esto que estamos hablando. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás, ¿no? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué es lo que está advirtiendo aquí Pablo? Pablo está advirtiendo que los falsos apóstoles se estaban infiltrando en la iglesia. O sea, Pablo enseñaba o enseña que Satanás suele presentarse abiertamente, no suele presentarse, perdón, abiertamente como enemigo de Dios, sino que su estrategia consiste en imitar lo verdadero para introducir el error. El engaño más peligroso, ojo con esto, hermanos, el engaño más peligroso no es lo que parece malo, sino lo que parece bueno. Eso es el problema, ¿no? Por esta razón, muchas falsas doctrinas contienen parte de la verdad, lenguaje bíblico, apariencia de espiritualidad, pero sabemos que finalmente lo que producen es alejarse de Dios. Por eso dice Primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Juan enseña que no toda manifestación espiritual proviene de Dios. ¿Y cuál es la prueba definitiva? No es la emoción, no es la experiencia, no es la apariencia sobrenatural, sino que esté conforme a la voluntad revelada en las escrituras, ¿no? Recuerden, por ejemplo, en Mateo 24:24, donde el Señor dijo porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El mismo Jesús advirtió que incluso las manifestaciones milagrosas pueden ser utilizadas para engañar. Los milagros por sí solos no validan una doctrina. La verdad bíblica es el criterio supremo. Por eso hay preguntas que tenemos que hacernos para evaluar toda enseñanza. ¿Exalta a Cristo? ¿Es fiel a las escrituras? ¿Esta enseñanza me conduce a la obediencia a Cristo? Recordemos que la verdadera espiritualidad siempre está sometida a la palabra de Dios. Como conclusión, hermanos, las estrategias de Satanás que utilizó allá hace más de, sí, bueno, digamos que 6.000 años, creo, me corrigen, es la misma que está utilizando hoy y que seguirá utilizando hasta el fin del mundo, ¿no? En las escrituras, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, observamos que las tácticas de Satanás pueden adoptar diferentes formas según la época y obviamente las circunstancias, pero su estrategia fundamental permanece inalterable. ¿Qué es lo primero que busca hacer? Primero buscará desorientarnos, ¿no? A Eva la desorientó al cuestionar la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho. Luego buscará distorsionar la verdad de Dios y eso hoy en día lo vemos claro, aún en la misma iglesia, ¿no? La verdad, busca la verdad muchas veces que contradiga lo que Dios ha declarado. Y finalmente, si no tenemos cuidado, terminaremos engañándonos, haciéndonos o creyendo que la desobediencia nos proporciona algo mejor que la obediencia, ¿no? En el caso de Eva es, seréis como Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, eh, esa era la invitación de esta noche, para nosotros esta tarde. Dios los bendiga, hermanos.